Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos, compañeros. Ya estamos listos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy para Buenas no noches. perder tiempo Buenas noches. y aprovechar el tiempo. Buenas noches. Adelante, maestro. Continuamos. Ok, bueno, pues buenas noches a todos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes el día de hoy. La sesión pasada, fue hace 15 días, recordando que hace 8 días no tuvimos sesión, precisamente comentábamos acerca de ya la presentación del imputado ante el juez de control. En este caso, establecíamos que, bueno, respecto de esta forma de presentación ante el juez de control, podía ser en cumplimiento a una orden de aprehensión que se emitió respecto del imputado, o también podría generarse a través de la condición de la detención en flagrancia. Hablábamos ya en su momento acerca de la orden de aprehensión, los requisitos que se tendrían que satisfacer, y bueno, igual también hablamos de las otras formas de conducción que ya habíamos comentado, era lo relativo a la citación y a la orden de comparecencia. En la sesión pasada hablábamos acerca de la detención en flagrancia. Establecimos que, bueno, independientemente de las hipótesis que se contemplan en la Constitución, que es la detención en flagrancia, ya lo que llamamos la flagrancia pura, es decir, al momento de estar cometiendo el delito, y cuando es detenida la persona inmediatamente después de haberlo cometido. Y esta hipótesis pues la encontramos desarrollada en el Código Nacional, en el artículo 146, en su fracción segunda, que precisamente nos hace referencia a tres hipótesis en concreto. Una, cuando la persona es detenida inmediatamente después de cometer el delito y se le persigue material e ininterrumpidamente. Ahí hablamos y poníamos algunos ejemplos. También hablamos acerca de esta condición tecnológica que ahora se puede presentar derivado de esta eh, seguimiento o persecución que se puede realizar a través de ciertos medios tecnológicos, como lo son las cámaras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y bueno, establecíamos precisamente lo que llamamos el famoso cerco virtual, ¿no? Y bueno, pues también hablamos acerca de la de la otra hipótesis de detención en flagrancia, inherente a cuando se le detiene a la persona inmediatamente después de cometer el delito, y en una hipótesis cuando existe señalamiento por parte de la víctima, testigo del hecho o coimputado, y se le encuentran en su poder objetos, instrumentos o productos del delito. Y la segunda hipótesis que establecíamos, que era la relativa a cuando existe información e indicios o indicios que nos permiten establecer la posibilidad o la probabilidad de que el imputado intervino en el hecho. Y también poníamos algunos ejemplos, ¿no? Eh, en este caso, entonces, habíamos comentado que en esta sesión vamos a platicar acerca de lo que es como tal el acto de formulación de la imputación, la declaración del imputado, y estaríamos verificando o comenzando a verificar el tema eh, de la solicitud de vinculación a proceso, ¿no? Bueno,
En relación al primer punto, la formulación de la imputación. eh, de acuerdo con lo que establece el artículo 311 del Código Nacional, lo que debe de contener la imputación es, en primer lugar, las circunstancias de modo, tiempo, lugar del delito. Es decir, contestar a las preguntas qué, cómo, cuándo y dónde. En este caso, contestando estas preguntas, es como construimos una correcta formulación de imputación. Eh, Muchos no considero que no le damos o no le dábamos la importancia a la formulación de imputación que realmente tiene. Eh, para su servidor, la formulación de la imputación, yo así lo digo, es el corazón del proceso. ¿Por qué es el corazón del proceso? Porque el hecho que se describe al formular imputación, ya una vez establecida la imputación, jamás va a poder cambiar, ya no va a poder variarse. ¿Por qué? Porque el propio artículo 311, si lo correlacionamos con el 318, nos establece que precisamente el hecho de la imputación es el que tiene que considerarse para la vinculación a proceso. Y evidentemente también este a su vez es el que va a regir la acusación, considerando lo que establece por un lado el artículo 335 y por otra parte también en relación a los alegatos de clausura, que es el 410, no, creo que es 358, que establece los alegatos de clausura. Digo, no me meto mucho a esto porque en realidad esta ya es de otra etapa, pero bueno, lo establezco porque precisamente dentro de los alegatos de clausura se establece que eh, el Ministerio Público, al formular sus alegatos de clausura, puede aún variar la clasificación jurídica de los hechos, pero no puede, no pueden modificarse de ninguna manera los hechos. Eh, Esta parte es importante. No me acuerdo si con ustedes lo comenté o fue en otro foro o con otros compañeros. La importancia que tiene esta variación de los hechos. Mm, Al día de hoy no tenemos un criterio establecido respecto de qué ocurre cuando el Ministerio Público varía los hechos y hasta qué punto se podría considerar una variación de los hechos. En opinión de su servidor, la variación de los hechos se generaría si cuando nosotros contestamos a estas preguntas de qué, cómo, cuándo y dónde, eh, Tabasco, cuidado. la, Muchas gracias. la Pero bueno, también, respuesta, perdón, por ahí alguien tiene abierto su micrófono, sobre todo para no enterarnos del chisme, que a lo mejor igual está bueno, pero para no enterarnos. No es cierto, por ahí para que lo apaguen, por favor. Entonces decíamos que en este caso, si al responder estas preguntas cambia la respuesta en relación a lo que se estableció en la formulación de imputación, en opinión de su servidor, habría una variación de los hechos. Si son condiciones de lo que llamamos detalles o circunstancias accidentales, pues en realidad no hay una variación significativa del hecho, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor que inicialmente la persona dijo que había visto, o en la imputación se dijo que había visto a la persona a 10 metros, ¿no? Y que después resulta que, bueno, dentro de las
acusación, a lo mejor en lugar de ponerle 10, le puso 15 metros el Ministerio Público, ¿no? Realmente ahí no hay una variación significativa, porque pues es una condición meramente de apreciación de una distancia, ¿no? Sin embargo, si por ejemplo cuando establecemos que la fecha de los hechos es el 13 de septiembre y realmente los hechos fueron, por ejemplo, el 13 de octubre, pues ahí sí hay una variación significativa. Cuando contestamos a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrieron los hechos? En la formulación de imputación dijimos que el 13 de septiembre, pero cuando presentamos la acusación, la respuesta ya no es el 13 de septiembre, es el 13, pero de octubre. Entonces, ahí sí hay una variación significativa, porque no es lo mismo el 13 de septiembre que el 13 de octubre. Eh, entonces, aquí esta primera parte sería que la formulación de imputación casi tendría que ser un copy-paste en relación a todas las etapas del proceso una vez que se ha formulado la imputación. No puede cambiarse, no puede variarse. Por eso, aquí lo que tendríamos que establecer es cómo hacer una buena formulación de imputación. En primer lugar, en realidad sería importante decir que una buena formulación de imputación es aquella que es concreta. ¿Por qué? Porque en esa concreción, de alguna forma, nos permite identificar con total certeza, con total claridad, cuál es el hecho. Y también, a su vez, nos permitiría amplitud en su oportunidad, es decir, si es que el asunto llegara a juicio, cuando se genere el desahogo de las pruebas, esa formulación de imputación concreta va a poderse acreditar o probar de una forma más sencilla, porque precisamente los hechos son muy concretos. Entonces, independientemente de que las personas, los testigos, peritos o quienes comparezcan al juicio, a lo mejor tengan alguna discrepancia en los detalles o incluso precisen detalles que a lo mejor no se precisaron en su momento, realmente no va a haber, va a poderse observar que en realidad la materia de la acusación está probada en sentido estricto, es decir, lo que constituye el núcleo esencial del hecho. Entonces, entre más concreto esté, de alguna forma, es más fácil poder trabajarlo durante el desarrollo del proceso. ¿Por qué? Porque si, como decimos coloquialmente, le echamos mucho rollo, le echamos mucha crema a los tacos, pues eh, es más difícil probarlo. ¿Por qué? Porque va a tener que coincidir todo, incluso hasta en los detalles que estamos dando en cuanto a la formulación de la imputación. Y a lo mejor puede haber jueces como su servidor que en realidad dice, bueno, cuando son meramente detalles, pues no tienen una eh, relevancia en el juicio en relación a la discrepancia que pueda haber en los detalles, ¿no? Por ejemplo, las distancias, por ejemplo, a lo mejor em, el lugar donde se encontraba una persona o donde se encontraba la otra, o si eventualmente existió alguna comunicación entre ellos, de qué trató la comunicación, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues es más fácil manejar eh, que aunque haya variaciones en ese punto, pues en realidad el núcleo de la acusación, la esencia de la acusación, pues está probada. Pero también hay algunos compañeros que pudieran ser más, por decirlo así, más cerrados o más quisquillosos y que pudieran decirte, espérame, nada más que tú en la acusación dijiste que la víctima le había dicho al policía esto y la víctima cuando vino a declarar dijo una cosa totalmente diferente.
y el policía no dijo lo que la víctima supuestamente le había dicho y que fue también materia de la acusación, ¿no? Entonces ahí incluso algunos utilizan una máxima que dice que el que miente en parte, miente en todo, ¿no? Entonces a lo mejor ahí incluso pudiera generar una condición absolutoria eh, si es que el juez considera o estima que en realidad si hay discrepancias que no permiten confiar o dar credibilidad al dicho de los testigos para probar la acusación, ¿no? Pues ahí a lo mejor sí queda un poquito en relación al criterio del juez, en relación a qué validez le puede otorgar si hay discrepancias o si hay contradicciones, aunque no sean necesariamente eh, de alguna manera relevantes para acreditar el delito, pero que sí tienen relación con el mismo, sobre todo si fueran parte del hecho de la acusación, ¿no? Entonces, ahí, eh, si hay ministerios públicos en el foro o no habiéndolos, eh, pues de todas maneras, respecto de los litigantes, los abogados, los asesores, pues creo que tendrían que un poquito verificar esta parte con el Ministerio Público al momento de realizar la formulación de la imputación, para que la misma no sea tan extensa, para que la misma no sea eh, tan difícil de mostrarla en los términos que se hace, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ahora ya no tanto, pero al inicio del sistema eh, eh, era muy cotidiano, muy común que el Ministerio Público al formular la imputación prácticamente eh, reseñaba la declaración de la víctima, ¿no? Y obviamente, pues el problema que tiene cuando se basa solamente en la declaración de la víctima, pues es que a lo mejor los demás datos de prueba, por ejemplo, el testimonio de los policías, eventualmente no pudieran o quizás pudieran estar en alguna discrepancia o contradicción con lo que dijo la víctima. Entonces ahí el problema pudiera llegar a verse en la vinculación a proceso, porque si el Ministerio Público basó todo en la declaración de la víctima y los policías no hacen las referencias que a lo mejor dice la víctima, pues sí el juez podría decir, no hay forma de poder convalidar o corroborar lo que dice la víctima con los demás datos de prueba, porque no se sustenta, no encuentran engarce, no encuentran unión entre ellos porque la víctima dice una cosa y el policía dice otra, ¿no? Entonces, esa es la parte relevante o importante del acto de la formulación de la imputación, ¿no? En cuanto al establecimiento del hecho. Desde luego, pues también sabemos que la formulación de la imputación también contiene el nombre de las personas que declaran contra el imputado o quienes deponen en su contra y eh, el tema de la clasificación jurídica del hecho, aunque en realidad esta última, pues en realidad es una mera propuesta, ¿no? Porque al final de cuentas, el artículo 316, párrafo segundo del Código Nacional, dice que el juez puede dar una clasificación distinta a la que señaló el Ministerio Público al formular la imputación, mientras no varíe los hechos, ¿no? Entonces, en relación a estos dos últimos puntos, bueno, si bien es cierto son importantes, no, no son tan relevantes como el tema del planteamiento del hecho. Y es que también es muy dable o muy susceptible que en la práctica, ya en las audiencias, eh, a veces el Ministerio Público plantea antecedentes del hecho, ¿no? Por ejemplo,
pues a lo mejor un delito como el robo, pues no tiene tanta complejidad o tanta, pues una condición de extensión de la información que constituye el hecho, ¿no? Persona tal se acercó a tal, le quitó tal, se acabó, ahí está, robo, ¿no? Pero hay algunos delitos que sí a lo mejor tienen de fondo una condición de antecedente, ¿no? Por ejemplo, delitos como el fraude procesal o el fraude genérico, a lo mejor actos que llamamos preparatorios o preliminares a la comisión del hecho, ¿no? Desde, a lo mejor si se trata de un fraude, cómo se ofertó, por ejemplo, la venta de algún artículo, o cómo se publicitó que estaba en venta, o cómo se enteró la víctima de que estaba en venta, ¿no? Ya independientemente del momento en el que se concretiza el engaño y los demás elementos del tipo penal de fraude, ¿no? En el caso de un fraude procesal, a lo mejor el antecedente que da origen a la realización de un proceso, de un procedimiento, que es en el que se verificó ese fraude, ¿no? Ese engaño a la autoridad. Entonces, en ocasiones, pues sí llegará a plantear algunos antecedentes. Ahí, en el caso, bueno, no necesariamente es incorrecto que el Ministerio Público pudiera plantear antecedentes. Sin embargo, sí sería importante y que sobre todo también para el caso de quienes son asesores o defensores, verificaran esa circunstancia, es decir, si lo que está exponiendo el Ministerio Público es un antecedente o ya es el hecho en sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que recordar que en el caso del hecho tiene que ser modo, tiempo y lugar, como ya les había dicho, contestar a las preguntas qué, cómo, cuándo y dónde. Entonces, en ese sentido, eh, quizás valdría o convendría pedirle al Ministerio Público que aclare esa circunstancia. Lo que dije en un primer momento solamente es un antecedente del hecho. Ya como tal, lo que constituye el eje de la imputación es que el día tal, en tales horas, en tal lugar, se verificó tal circunstancia, ¿no? Para que no haya una confusión respecto de los hechos que están siendo materia de la imputación, porque en ese sentido el hecho de que se pudiera plantear muchísimos hechos pudiera dar lugar a que haya una incertidumbre respecto de cuál es el hecho que me estás imputando a mí, en sentido estricto, ¿no? O cuando hay muchos intervinientes o muchos participantes en el hecho, a partir de cuándo me estás imputando a mí, ¿no? Entonces, esa parte es importante que se cuide. eh, en el caso de la asesoría jurídica, que pues evidentemente sabemos que coadyuva con la, la fiscalía, y en el caso de la defensa, tal vez como una condición uh, para evidenciar pues que a lo mejor no está bien realizada la imputación, sin que necesariamente se establezca desde ese primer momento, pero sí a lo mejor decir o pedir que se aclare respecto de cuál es el hecho en concreto que se le está atribuyendo, para efectos de que se tenga la claridad al momento de contestar precisamente la imputación. Ese es un punto que se debería cuidar. ¿Por qué? Porque en realidad eso es lo que sería materia de verificación en la formulación de la imputación. Se los comento porque muchos abogados, cuando eh, se pide si tienen alguna aclaración o precisión que se requiera por parte de la Fiscalía, lo que realizan no son solicitudes de aclaración o precisión,
muchas veces ya están realizando argumentaciones o ya están solicitando que se expongan datos de prueba, ¿no? Cuando en realidad esa no es la condición de la formulación de imputación. ¿A qué me refiero? En muchas formulaciones de imputación, cuando el Ministerio Público dice, por ejemplo, pues el valor del inmueble se estableció que correspondía a 3.500.000 pesos, por ejemplo. Entonces, cuando yo le digo a la defensa quiere que se le haga alguna aclaración o precisión respecto de la imputación, y la defensa dice, sí, quiero que el Ministerio Público me diga de dónde obtuvo el valor del inmueble. Pues eso no es una aclaración o una precisión. O sea, ya le dijo que vale 3.500.000 de pesos. Que si tiene un dictamen para acreditarlo o si nomás tiene el dicho de la víctima, eso ya es materia de la verificación de los datos de prueba en que sustenta su imputación. Si no tiene un dictamen, por ejemplo, pues a lo mejor eso pudiera llegar a tener un impacto en que a lo mejor el juez por esa razón no considere que no hay elementos para vincular a proceso, o que a lo mejor pudiera vincular a proceso, pero sin establecer el monto del daño causado. Entonces, hay que saber identificar lo que son aclaraciones o precisiones de lo que es argumentación o datos de prueba, ¿no? Porque también, bueno, una es esa, me dicen, es que el Ministerio Público dijo esto, pero ¿con base en qué? ¿O en qué lo sustenta? Eso no es una aclaración o precisión. Eso tendrá que verificarse cuando exponga los datos de prueba, si tiene un dato de prueba para sustentar lo que está diciendo, por ejemplo, el valor del inmueble. Pero eso no es una aclaración o precisión. Incluso a lo mejor ya hasta le estamos indicando que vamos por el tema del valor del inmueble, ¿no? Por ejemplo. O luego también empiezan a decir, no, pero es que lo que señaló el Ministerio Público al formular la imputación no es correcto porque no es cierto que se haya verificado un juicio o no es cierto que se haya realizado el acto al que se... Eso no es aclaración o precisión, eso ya es argumentación. Yo voy a decir por qué tiene razón el Ministerio Público o por qué no la tiene, pero no es en ese momento cuando se tiene que realizar ese tipo de manifestaciones, es en todo caso al momento de que se aperture el debate respecto de la vinculación a proceso. Entonces, sí es una condición que sí tengo que decirles que se presenta mucho, 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 mucho en la práctica. Cuando uno les pide o le pregunta sobre todo a los defensores, oiga, ¿tiene alguna aclaración o precisión? Sí, no, es que me diga con qué dato de prueba. No, pues eso no, amigo, porque eso no es materia de. O luego a veces cuando son delitos, por ejemplo, de querella o que la defensa considera que son de querella, dice, sí, quiero que me diga con qué documento acreditó eh, su legitimidad para presentar la querella o su legitimación para presentar la querella. No, amigo, porque si no tiene un documento a través del cual demuestra que tiene la legitimación para querellarse, bueno, pues eso será materia de no vinculación a proceso. ¿Por qué? Porque falta el requisito de procedibilidad, que es la querella, pero no es el de la formulación de la imputación, porque en la formulación de la imputación no analizo si tiene requisito de procedibilidad o no. Eso sería, en primer lugar, si es una detención flagrante, pues tendría que ver que en efecto había requisito de procedibilidad. En el caso de la orden de aprehensión no sería así porque en realidad pues se supone que uno de los requisitos de la orden de aprehensión pues es que precisamente se verifique
que hay requisito de procedibilidad. Entonces, ya estaría de más que si verificamos el cumplimiento de la orden de aprehensión, le digamos, no, es que no tiene querella, porque eso se supone que lo debió de haber revisado el juez cuando giró la orden de aprehensión. Pero bueno, en el caso de la flagrancia, sí es un requisito verificar que tenga requisito de procedibilidad, es decir, que haya querella en el caso de que sea un delito de querella. Entonces, en primer lugar, si lo quisiera hacer valer, pues sería en el control de la detención, si es que no hay querella o se presume que quien presentó la querella no tenía la legitimación para hacerlo, porque eso sí podría motivar que al no haber querella, pues evidentemente no podía el Ministerio Público tener detenida a la persona, tenía que haber ordenado su libertad hasta en tanto se recabara la querella, sobre todo si no se recabó dentro del plazo de 12 horas, que es con el que se cuenta en el caso de detención flagrante. Y si no lo advertimos en ese momento y fue ya hasta el momento después de la imputación, pues entonces no lo tendríamos que hacer valer en la imputación, tendríamos que hacerlo valer, pero hasta la vinculación a proceso. Señoría, no puede vincular a proceso al imputado porque no hay requisito de procedibilidad, en virtud de que el Ministerio Público no cuenta con ningún dato de prueba a través del cual se acredite que fulanito de tal en efecto tenía legitimación para presentar la querella. Y si no hay un documento que lo avale, pues entonces no es válida la querella. Entonces el juez dirá, pues sí, en efecto, tienes razón. Si no hay querella, pues no se le puede vincular a proceso. Pero es hasta la vinculación a proceso, no en la formulación de una imputación. Repito, porque suelen confundir lo que son aclaraciones y precisiones con la existencia de datos de prueba que sustenten la imputación o con argumentaciones propias de la vinculación a proceso. Aclaraciones o precisiones de la imputación son en estricto sentido. No escuché o no entendí o el Ministerio Público no dijo bien la fecha. Ahí sí. O no entendí cuál es la forma de participación que está imputándole a mi representado. Acláreme, ¿qué forma de participación o qué forma de autoría? ¿Es autor, coautor o es instigador, cómplice, etcétera? Eso sí son aclaraciones o precisiones. O no alcancé a tomar el dato del valor del objeto, por ejemplo, o no dijo el dato del valor. ¿Por qué tiene relevancia? Porque pues a lo mejor igual si el valor no excede de cierto monto, puede ser una sanción que a lo mejor pudiera dar lugar a que se genere algún tipo de salida alterna eh, en relación al monto que se establece o que no se estableció. Eso sí son aclaraciones o precisiones. Eh, aquello que no quedó claro. O también es una buena estrategia cuando no hay ¿cómo se dice? Precisión en la imputación, valga la redundancia. ¿A qué me refiero con ello? Hay muchas ocasiones en que el Ministerio Público, porque no tiene un dato de prueba, no establece a lo mejor con precisión una fecha. Y dice, el hecho ocurrió en el mes de febrero del año 2024. Entonces, a lo mejor ahí yo como defensa puedo pedirle al Ministerio Público como precisión. ¿Podría el Ministerio Público precisar cuál es la fecha del hecho? Y a lo mejor el Ministerio Público me dirá, no, es que no tenemos la precisión de la fecha de los hechos. Solamente se estableció que fue en el mes de febrero.
Entonces ahí tal vez sí conviene que la defensa solicite la precisión. ¿Por qué? Porque ya empieza a poner piedritas en el camino del Ministerio Público en relación, por ejemplo, a que ahí habría una incertidumbre. ¿Cómo me voy a defender si no sé en qué fecha ocurrió el hecho? No podemos contestar a la pregunta ¿cuándo? Porque el mes de febrero del 2024 tiene 28 días. ¿Cuál de esos 28 días? Esa es una condición que pasa luego, por ejemplo, mucho en el tema de delitos cometidos en contra de menores, eh, porque obviamente por la edad de los niños o de las niñas, a veces todavía no tienen esa percepción temporal de decir, ah, fue el día 20 de febrero. Ah, ok. Entonces, ahí sí es una labor que tendría que hacer el Ministerio Público, porque en realidad el no precisar o el no tratar de precisar lo más que se pueda, pues implica precisamente generar incertidumbres, porque de cuándo o sea, ¿cómo me puedo defender? Por ejemplo, a lo mejor me están diciendo el mes de febrero, sí, nada más que a lo mejor en febrero del 2024 salí de viaje, no estaba en México, por ejemplo. Ah, pero no fue todo el mes de febrero, a lo mejor fue del día 5 de febrero al 23 de febrero que salí de México. Ah, entonces ahí la cuestión es que pues obviamente podría poner en entredicho si realmente se estableció eh, mi participación en el hecho si no se dijo en qué fecha había sido, porque pudo haber sido en la fecha en la que yo no estaba en el país. Entonces, no pude haber yo cometido el delito, teóricamente. Entonces, ahí a lo mejor cuando yo quiero hacer notar una condición que hay que hay como falla en la imputación, pues sí puedo solicitar una aclaración, una precisión para que se evidencie, o sea, como para decirle al juez, a ver, mira, no está diciendo la fecha. Y si no está diciendo la fecha, o sea, si no hay certeza, entonces, ¿cómo voy a poder defender yo de esa imputación? O sea, y a lo mejor conviene solicitar una aclaración o precisión, pero solamente como para que, por un lado, confirmar o corroborar que en efecto escuché bien respecto de que no dijo un día en concreto, sino únicamente hizo referencia al mes de febrero del 2024 y y de alguna forma, como les digo, darle la luz al juez de decirle, mira, no está precisando, ¿eh? Entonces ya obviamente pues el juez puede ir en su mente diciendo si tiene razón, no dijo la fecha. Entonces, ¿cómo podríamos establecer cuándo fue? Sobre todo si tengo elementos de prueba, a lo mejor que pudieran permitir demostrar que no pude haber cometido yo el hecho. Por ejemplo, este tema de que pues estaba yo de viaje. Ah, estabas de viaje, pues entonces, ¿cómo pudiste haber cometido el hecho? ¿No? Pues, ahí es importante. Ahora, también como asesores, tal vez, sobre todo son asesores de víctimas, menores víctimas, a lo mejor ustedes ahí me dirán, oiga, pero pues es que si el niño no sabe, no puede decir, porque pues, no tiene todavía esa percepción temporal, pues, entonces ahí qué hacemos, ¿no? Y es una pregunta bastante válida. Yo ahí les diría, miren,
Cuando se presentó el protocolo de actuación para casos que involucran niños, niñas y adolescentes, hubo unos cursos que dieron en el Poder Judicial Federal. Estuvieron muy buenos. De hecho, tuve la oportunidad de participar en esos cursos. Estuvieron muy interesantes, muy buenos, porque llevaron a muchos psicólogos infantiles. Entonces, hubo la oportunidad de que precisamente los psicólogos nos compartieran algunos elementos de su expertise con relación al tratamiento de los niños, ¿no? Que a veces el problema es que no es una condición que se haya extendido para todos, ¿no? Aunque creo que es una condición que tendríamos que conocer, cuando menos todos los servidores públicos, sobre todo los ministerios públicos, ¿no? Y la verdad es que esos cursos estuvieron muy limitados. De hecho, hasta donde recuerdo, creo que fue el único que salió, porque sí después se actualizaron los protocolos, todos los protocolos, tanto de los niños, de mujeres, de comunidades indígenas, etcétera. Todos los protocolos se actualizaron, pero hasta donde yo recuerdo ya no hubo otro curso en relación al tema de del protocolo de niños. Bueno, pero lo importante era que precisamente los psicólogos infantiles nos decían o nos comentaban cómo dar el tratamiento precisamente a los niños. Entonces, pues nos compartían muchos tips, nos decían, bueno, mira, para que el niño empiece, dice, de entrada un niño siempre va a mostrar eh, resistencia a, a- a comentar o a platicar abiertamente algo que tú quieras conocer. O sea, si tú llegas y le dices al niño, a ver, platícame qué pasó, no te va a decir nada, no te va a decir nada. ¿Por qué? Porque los niños de antemano son desconfiados. Entonces, si tú no generas un clima de confianza en los niños, no vas a poder obtener ningún tipo de información de ellos. Simple y llanamente no te van a contestar, te van a ignorar o no van a responder a lo que tú quieres, ¿no? Entonces no se puede llegar con el niño y decirle, a ver, platícame qué pasó. No, primero tendrías que generar un clima de confianza, ¿no? Y entre otras cosas nos decían cómo podrías generar ese clima de confianza, etcétera, ¿no? Pero de manera especial, una condición que yo preguntaba era precisamente esa. ¿Por qué? Porque ya desde entonces, estamos hablando de hace como tal vez unos 15 años, desde que se emitió el protocolo, ya teníamos ese problema en los procesos, incluso del sistema tradicional, que en realidad cuando se trataba de niños víctimas, la, los hechos eran demasiado genéricos en relación a que no se podía establecer con una precisión la, el momento del hecho. Y era una circunstancia que desde antaño, desde entonces, se dolía la defensa. Y hasta cierto punto tiene razón la defensa, porque en efecto, si yo no establezco una, pues alguna precisión respecto de de los hechos, pues sí resulta bastante difícil defenderse, ¿no? Sobre todo cuando el espacio temporal en el que ocurren los hechos, pues es bastante extenso, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, algún asunto que tuvimos en sistema tradicional, donde la acusación versaba sobre que decía, entre el mes de enero y julio del año tal, eh,
era una violación, decía que el imputado había violado al menor o a la menor. Entonces, pues son 6 meses. O sea, dentro de esos 6 meses, pues, sí está cañón, ¿no? O sea, porque ni modo que tú como imputado digas, a ver, el 1 de enero de ese año hice tal cosa, el 2 de enero hice tal cosa, el 3 de enero tal, el 4 tal, o sea, que así fueras día por día para poder defenderte, diciendo, pues es que yo no pude haber sido o yo no fui porque pues no estuve ahí, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí esa era una condición que planteábamos como duda. Decíamos, bueno, pero es que sí, en efecto, el niño pues, no te va a decir, o sea, sobre todo si son niños muy pequeños, a veces ni siquiera o apenas reconocen entre lo que es el día y la noche, ¿no? O empiezan a conocer apenas algunas cuestiones inherentes, por ejemplo, a las horas del día, ¿no? Sobre todo si no han tenido ningún tipo de instrucción escolar, ¿no? Hablamos de niños de menos de 5 años, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Entonces, ahí, sin embargo, pues los psicólogos nos comentaban, no, es que sí hay forma, lo que pasa es que tú tienes que eh, tener esa técnica para que más o menos el niño se ubique. A lo mejor no te va a decir el 3 de enero del año 2024, pero sí te va a poder decir una, un lapso de tiempo aproximado en el que ocurrió el hecho. Y eso, pues, de alguna forma te va a generar más certeza. Decían, porque ustedes parten de la idea de que el niño no sabe nada, pero en realidad el niño sí tiene noción de muchas cosas o de ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué puede llegar a ser relevante en la vida de un niño? Yo tengo ahorita dos pequeños, van a cumplir 2 años, y ellos ya tienen muy presente que ya viene su cumpleaños, ¿no? Entonces, eso nos decían. A ver, un niño, aunque muy pequeño, sí puede tener la noción, por ejemplo, de cuándo es su cumpleaños. ¿Por qué? Porque cuando fue su cumpleaños o cuando es su cumpleaños, sabe que hubo pastel, que hubo payasos, que hubo fiesta, que le dieron regalos, etcétera, ¿no? Entonces, tú a un niño a lo mejor lo puedes ubicar así. A ver, eh, esto cuando te tocaron, cuando te toca la cola, porque también conocen partes de su cuerpo, por ejemplo, yo lo veo con mis hijos, aunque todavía no tienen 2 años, sí ya conocen partes de su cuerpo, sí ya hablan de la cola o por donde dicen hace caca, ya conocen su cabeza, sus manos, sus pies, incluso su miembro, la parte de su cuerpo genital. A lo mejor no le dicen el pene, ¿no? Pero, o sea, ya ubican, si tú le dices cuál es tu tilín o ahí te señalan, ¿no? Entonces, sí es factible, sí es posible obtener información del niño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo a lo mejor le digo, a ver, ¿cuándo te tocaron el pilín? Ah, ¿fue antes de tu cumpleaños o fue después de tu cumpleaños? Ah, no, fue después de cumpleaños. Ah, entonces, obviamente, si nosotros más o menos establecemos en qué fecha cumpleaños,
pues obviamente ahí ya tenemos una primera referencia de una fecha aproximada en la que ocurrieron los hechos. Ah, que cumple años el 4 de enero. Ah, perfecto. Entonces ya podemos a lo mejor establecer más o menos después del 4 de enero. ¿Qué otra fecha pudiera ser significativa para el niño? Día de Reyes, por ejemplo. Ah, ¿y eso que pasó fue cuando vinieron los Reyes Magos o fue antes? No, todavía no llegaban los Reyes. Ah, entonces, si fue después de su cumpleaños, pero antes de los Reyes, entonces allá tenemos un lapso de tiempo. No nos va a decir el día 4, el día 5, el día 6, pero a lo mejor podemos establecer entre el 4 de enero, que es el día después de su cumpleaños, y el 6 de enero, que es el día de Reyes. En esos días fue cuando ocurrió el hecho. Ah, pues ya de alguna forma podemos dar cierta certeza. Y así podemos ir con muchas fechas que pueden ser significativas para un niño. Por ejemplo, Navidad. También ubican Navidad. ¿Por qué? Porque se pone el árbol, porque hay luces, porque les dan regalos. O a lo mejor otra fecha significativa, por ejemplo, el Día de los Niños, porque el Día de los Niños los llevan a comer. O otra fecha significativa, a lo mejor, no sé, el día que regresaron a la escuela, si es que ya van a la escuela, o si fue durante el tiempo que no iban a la escuela, es decir, en vacaciones. Entonces, así podemos irlos ubicando, ¿no? Independientemente que a lo mejor, pues, podríamos también decir, eso fue cuando ya estaba oscuro o cuando todavía estaba el sol. Ah, no, pues todavía estaba el sol. Ah, entonces, en el día, fue en el día en- entre el 4 y el 6 de enero ocurrió. O, no, ya fue en la noche y que ya incluso yo estaba acostado en mi cama, en mi camita o en mi cuna o en donde se duerma el niño. Ah, entonces en la noche de entre los días 4 y 6 de enero fue cuando ocurrió el hecho. Ah, entonces así lo podemos ir ubicando. El problema es que se necesita tener el conocimiento para ir generando esa información por un lado, y la realidad es que sí, no hay muchos, no hay muchos psicólogos infantiles, pero que realmente sean psicólogos infantiles, ¿eh? Porque sí hay muchos psicólogos, indudablemente, pero no todos tienen la especialización de ser infantiles. Y uno de los principios que rige en materia de menores es precisamente el principio de especialidad. Todos los que intervienen en tratándose de menores tienen que ser especialistas en menores. Desde el Ministerio Público, los asesores jurídicos, los defensores, eh, y evidentemente también los peritos que, sobre todo cuando tienen valoración de menores, porque si es diferente el tratamiento que se le da a un menor al que se le da a, a, un, a un adulto. Entonces, sin embargo, lamentablemente no hay tanto ese tema que se establece en ese sentido, ¿no?
Y precisamente por eso en ocasiones ocurren muchas circunstancias pues que son complejas de atender. Por ejemplo, hace no mucho tiempo en el Estado de México hubo un juicio donde un compañero juez del Estado de México absolvió a un acusado que lo estaban acusando de abuso sexual, creo que sí, abuso sexual o violación, ya no me acuerdo. El hecho es que precisamente lo absuelve porque señala que no se hizo referencia a la fecha de los hechos. a- sí, o sea, así lo dijeron, a la fecha de los hechos, que creo que no es tanto como la fecha de los hechos, sino más bien que no se estableció el momento en que ocurrieron los hechos. Y hubo mucha crítica, hubo mucha indignación a nivel social y a nivel de medios de comunicación porque decían, ¿cómo es posible que el juez lo haya absuelto? Pues, ¿qué le pasa? ¿Cómo cree que el niño va a poder decirle? Pues sí, es un niño, no sabe. Hasta cierto punto hay cierta razón en esas referencias, ¿no? O sea, sí, claro. O sea, si yo como juez digo, a ver, es que el niño no dijo la fecha, pues desde luego que eso implicaría que no esté juzgando con perspectiva. ¿Qué significa juzgar con perspectiva? Que me ponga en el lugar de, a ver, yo juez me voy a poner en el lugar del niño, un niño de 5 años que no va a la escuela o que apenas está empezando la escuela. Realmente tengo la percepción de las fechas, las horas, los días. No. Entonces es una incongruencia que yo le exija al niño que me dé una fecha o una hora específica y que si no me las da, pues entonces con la pena. Sin embargo, no significa que esté incorrecto necesariamente el juez. ¿Por qué? Porque puede ser que la acusación haya sido tan genérica que en realidad, pues en esa amplitud, en esa generalidad, pues resulta difícil poder establecer un hecho, cuándo ocurrió, como lo que les decía. Hay incluso, yo he visto peores que te dicen, en el año 2024, o sea, sí, pero un año tiene 12 meses, o sea, no puedo decir que el hecho ocurrió en el año 2024 nada más, que pues por lo menos el mes, a lo mejor, ¿no? Entonces, ahí el problema no es la perspectiva del juez, el problema es que no se está trabajando ese asunto como debe, porque el Ministerio Público no puede conformarse solamente con que el niño te diga, me tocó la cola, o que el niño te diga, me puso su cosa en la cola, o por donde hago pipí. A lo mejor eso es el núcleo del abuso o de la violación, pero tiene que establecerse dónde, cuándo y cómo ocurrió. Entonces, cuando menos el Ministerio Público debería de tener otras referencias. En primer lugar, bueno, si a lo mejor la mamá no, o el papá o quien se haga cargo del niño no tiene esa referencia tampoco, porque pues a lo mejor se reveló ya mucho tiempo después de que había ocurrido el hecho. Sin embargo, podría generar la intervención de los psicólogos para que el psicólogo, en, aplicando métodos o técnicas para generar un clima de confianza con el niño o con la niña, pueda a lo mejor obtener un lapso de tiempo aproximado.
Y si no lo hace, pues entonces el juez también de alguna forma está entre la espada y la pared, porque dices, a ver si por un lado, bueno, entiendo que el niño sí dijo que le tocaron la cola o que le pusieron la cosa en donde hace pipí, pero no es que no le crea, es que dame elementos para que de alguna forma tenga un poco más de certeza, porque también te pones del otro lado y dices, pues es que si no, también es difícil defenderse de algo que sea incierto. Y hasta cierto punto también tienes razón, o sea, realmente no tienes mucha forma de generar una defensa, porque a lo mejor igual y el niño sí tiene afectación, a lo mejor igual y el niño sí fue víctima de un abuso, pero puede ser que a lo mejor a quien se le está atribuyendo no fue quien realmente lo cometió. Y sin embargo, pues, ¿cómo lo puedes acreditar si en muchas ocasiones no tienen ni siquiera una certeza de cuándo fue el hecho? 2024 sí, pero pues cuando menos, a lo mejor en un mes determinado o a lo mejor en un lapso de tiempo determinado. Bueno, ya por lo menos si fue en el día o en la noche, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cuestiones a lo mejor sí es un poquito complicado, pero no es imposible. Y es que ese es el cuidado que debería de tenerse, ¿no? Aquí alguien en el chat comentó, dice, hay algunos juzgadores que consideran que los protocolos no son vinculantes. Considero que están equivocados, ya que la información que se obtiene para vinculación a proceso, para autoapertura a juicio oral, debe estar sustentada con información de calidad, ya que de lo contrario se vulneran principios que deben observarse en el derecho penal como un estándar de prueba muy alto para dictar sentencias condenatorias más allá de toda duda razonable. Bueno, en efecto, los protocolos, a lo mejor en cierta forma es correcto decir que no son vinculantes, o sea que no son como un ordenamiento, un dispositivo normativo que el juez deba de aplicar y atender necesariamente. Sin embargo, si hay criterios de la Corte eh, que establecen que debe de atenderse a los protocolos, porque aunque no son vinculantes, sí permiten generar elementos mínimos bajo los cuales se tiene que dar la actuación de los juzgadores, sobre todo relacionado con la obligación de juzgar con perspectiva. Entonces, yo no puedo decir, voy a juzgar con perspectiva, pero sin protocolo. Pues, entonces, ¿cómo vas a aplicar la perspectiva? O sea, lo que te dé tu cabecita, pues, con mucho respeto lo digo, pues, es que no es así, no es a lo que me diga mi cabecita, porque ¿qué me dice mi cabecita? Ah, perspectiva de género, por ejemplo. Mujer, ok, ¿qué tengo que atender desde la perspectiva de género como mujer? Ah, pues como dijo el juez Agustín, me voy a poner en el lugar de una mujer. Bueno, sí, pero ¿cómo te pones en el lugar de una mujer? Ah, pues en relación a que pues como soy mujer estoy desprotegida, estoy desvalida. Bueno, en parte sí, pero no necesariamente.
Para eso precisamente sirven los protocolos, porque no es lo que yo me imagine o lo que yo crea de lo que entiendo como perspectiva, no. Ahí es donde me sirven los protocolos, porque en ellos se establecen estándares mínimos que yo puedo observar para actuar con perspectiva. Me dice, por ejemplo, el protocolo, bueno, no solamente es que te pongas en el lugar de la mujer, es que entiendas que como mujer vives en un determinado contexto social, en un determinado contexto cultural, en un determinado contexto económico. Ok. ¿Qué otra cosa? Pues que también dentro de esa perspectiva de género, tengo que suprimir estereotipos. ¿Qué estereotipos? Que la mujer solamente sirve para procrear hijos, que la mujer solamente sirve para hacerse cargo de la casa, que la mujer solamente sirve para criar los hijos. Y es que yo, perdón la palabra, y es que yo me madrié a mi vieja porque pues se le cayó el niño. Y si eso es para lo que está en la casa, pues ¿cómo es posible que se le haya caído el niño? Pues eso es un estereotipo precisamente. O sea, de entrada, ¿cómo yo puedo hablar de que como esa es su obligación cuidar a los hijos y ya se le cayó el hijo, pues me da derecho a que yo la madre, ¿no? Aparte cuando digo, pues es que es mi vieja, no, espérame, a ver, pues no es que sea de tu propiedad, es tu pareja, es tu esposa, tu mujer, tu concubina, eh, como le quieras tú llamar, pero el hecho de que sea tu pareja, tu mujer, tu concubina, no significa que sea tu propiedad y que por eso le dices, pues es que es mi vieja y por eso la madre. Espérame, es que el hecho de que convivas o vivas con ella no significa que te dé derecho a tratarla como si fuera una cosa, como si fuera de tu propiedad. Entonces, para eso sirven los protocolos. Entonces, aquel que diga que un protocolo no es eh, obligatorio atenderlo, se está desconociendo la perspectiva en el juzgamiento. Y la perspectiva en el juzgamiento, sin embargo, sí es una obligación que tenemos. Pues con todo respeto yo le diría a ese juez, nada más que si tienes que juzgar con perspectiva, entonces, ¿cómo le vas a hacer para juzgar con perspectiva sin observar lineamientos del protocolo, por ejemplo? ¿Lo vas a hacer a como se te ocurra, como Dios te dé a entender o cómo? No, pues precisamente para eso sirven los protocolos, porque además los protocolos se basan en disposiciones de derechos humanos eh, que se han reconocido a nivel internacional y también en jurisprudencia que se ha emitido en materia de derechos humanos. Entonces, no es que yo me esté inventando para mí, cómo es la perspectiva para juzgar, no. Tengo la obligación de juzgar con perspectiva y esa obligación de juzgar con perspectiva la voy a poder atender echando mano de herramientas como la jurisprudencia, los tratados internacionales y los protocolos. Si no, entonces lo que estoy haciendo, pues no es juzgar con perspectiva, es juzgar con lo que yo creo que es perspectiva o con lo que yo creo que es aplicable. Entonces no es así. Digo, a lo mejor hay algunas cuestiones que no se pueden necesariamente atender eh, en su totalidad de acuerdo con lo que establecen los protocolos. ¿A qué me refiero? Bueno,
Por ejemplo, en el caso de el protocolo para juzgar con perspectiva de niños, niños y adolescentes, establece que el Ministerio Público, cuando recaba la entrevista de un menor, tiene la obligación de conformar un equipo multidisciplinario, es decir, traerse de una vez al psicólogo, al trabajador social, al asesor jurídico especializado en niños, este, etcétera, ¿no? Y entonces yo los voy a sentar a todos en una misma reunión y en ese momento vamos a eh, tener la entrevista con el niño. ¿Con qué finalidad? No con la finalidad de que eh, simplemente porque lo dice el protocolo, no, es con la finalidad de evitar una revictimización. ¿Por qué? Porque si yo digo, a ver, aquí ya tengo el asesor jurídico, entonces vamos a tomarle su entrevista al menor. Pero ahora como tiene que valorarlo un psicólogo, pues vamos a mandarlo con el psicólogo para que el psicólogo otra vez le tome entrevista. Pero es que también tiene que mandarse con el trabajador social, entonces ahora otra vez con el trabajador social para que haga la valoración. Pues imagínense, pobre chamaquito, ya le dijo al Ministerio Público cómo pasó. Ahora le tiene que decir al psicólogo, ahora le tiene que decir al trabajador social. No, pura revictimización. O sea, si para una persona que sufrió un delito, que sufrió una cuestión de afectación grave emocionalmente, es difícil estar narrando y renarrando, recordando, reviveciando, pues imagínense para un niño. Pues no es nada más el hecho de decir, bueno, es que el protocolo dice. Sí dice, pero tiene una finalidad. Entonces, eh, ahí el tema, yo como juez, mm, no me preocuparía desde la óptica de decir, pues es que de todas maneras, pues va a tener que decirlo, ¿no? No, sí, claro que lo va a tener que decir, pero por lo menos que no lo esté teniendo que decir a cada rato. Con una sola vez que lo digan, más que suficiente. Entonces, ahí yo no me preocuparía tanto por el tema de si quedó video grabado o no quedó video grabado, o si se le entregó a la defensa o no se le entregó a la defensa. A mí me preocuparía más el tema del niño. O sea, pobre niño, si ya de por sí el hecho le generó una afectación, pues ahora el estar teniendo que someterlo a varias intervenciones con el mismo propósito, es como decimos coloquialmente, estarle echando sal a la herida, ¿no? O sea, yo ahí lo diría desde la perspectiva de cuidar al niño como víctima. Sin embargo, el problema, uno de los grandes problemas que hay es precisamente las deficiencias que hay a nivel de las fiscalías. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, para efectos de esas condiciones de los niños, teníamos un programa que se llamaba Bostic. Bostic era, hagan de cuenta, como una pantalla y en la pantalla salía un muñequito. Podía tomar varias formas, pero era un muñequito que pues era amigable con los niños, ¿no? Y el Bostic era o es manejado por eh, un psicólogo infantil. Entonces, cuando se requería la intervención de un niño, lo mandaban a este Bostic y entonces él, hagan de cuenta como que estaba interactuando el niño con la pantalla y a partir de eso se recababa la entrevista del niño. Y era un programa muy eh, bueno, ¿eh? O sea, me tocó verlo y era muy, muy bueno. Sin embargo, solamente hay uno para toda la Ciudad de México.
imagínense. Y hace algún tiempo ya había escuchado que incluso eh, ahorita no había Bostic porque la persona que lo manejaba, pues creo que salió de la fiscalía y pues apenas iban a conseguir quien entendiera manejar el programa y que además contara con la especialización de psicología infantil, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, a veces eso nos hace que nosotros como jueces, pues digamos, bueno, pues es que a lo mejor tú como defensor dices que el protocolo, que porque no se videograbó, porque no se generó con el programa, con el bóstico, así. Un poquito para no tener, como se dice, la obligación de decir la fiscalía está mal, porque es la fiscalía la que le correspondería generar los elementos para poder llevar a cabo esa entrevista o esa intervención en el niño como lo marca el protocolo. Y a lo mejor, y a lo mejor sí pudiera ser porque, pues en ese afán de evitar impunidad o de, pues que no se vaya eh, a entender que yo estoy protegiendo al imputado, pues voy a decir, bueno, pues aunque el protocolo lo dice, no importa, porque en realidad no es necesariamente que tenga que hacerse así como lo marca el protocolo. Tal vez es un poquito para salvar esa cuestión. Sin embargo, para mí, ok, diríamos, bueno, pues tal vez pudiéramos obviar un poquito esas cosas, ¿no? Del protocolo. Por ejemplo, esta parte de que se conforme el equipo multidisciplinario, que se genere la grabación de la entrevista. Bueno, a lo mejor porque pues no tenemos Bóstico, porque no sirve, o porque a lo mejor es difícil hacer coincidir a todo un equipo para que se haga una sola entrevista del niño, etcétera. A lo mejor esa parte pudiéramos obviarla un poquito con el fin de no generar impunidad. Sin embargo, sí creo que no bastaría nada más con obviarlo, porque al obviarlo de alguna manera también estoy afectando a la víctima, tanto a la presente como a las víctimas futuras. ¿Por qué? Porque yo estoy avalando, estoy diciéndole al Ministerio Público, bueno, pues hazlo como puedas y ya no importa. No, porque evidentemente esa mala forma de hacerlo, pues se va a seguir extendiendo y va a ser un cuento de nunca acabar. Entonces, a lo mejor yo sí, sin embargo, tendría que, ok, decir, bueno, voy a obviarlo. Sin embargo, a lo mejor yo en lo personal, en algún asunto, en algunos asuntos lo he hecho. Digo, bueno, ok, no se atendió al protocolo, porque luego también es una cuestión que la defensa se duele, ¿eh? Dice, es que no se hizo conforme al protocolo. Y yo te diría, sí, nada más que en realidad el que no se haya hecho conforme al protocolo no genera vulneración para tu representado en cierta forma o de manera directa. En primer lugar, que no se haya hecho conforme al protocolo, a quien le pega, pues es a la víctima, que precisamente si no se hizo conforme al protocolo, pues evidentemente es factible que se hayan violado sus derechos, por ejemplo, a la no revictimización. Y el que revictimicen a la víctima, pues en realidad a ti como imputado, pues no te afecta en sentido estricto. A lo mejor indirectamente pudiera ser tal vez que sí, pongámosle que sí. Y eso se los digo porque me llegó a pasar en algún asunto. Me decía la defensa, no, es que no revictimizaron al menor porque lo pusieron. Yo le decía, tiene razón, sí,
pero eso no genera que lo vaya a dejar en libertad, porque la afectación es para la víctima, no para el imputado. Entonces, sí, qué bueno que le preocupe la víctima, qué bueno que sea empático con la víctima, pero no tiene ningún beneficio o repercusión para su representado. Porque si está la entrevista, sí se puede desprender que la entrevista se hizo eh, siguiendo los lineamientos que son necesarios para un menor. La cuestión es que no se videograbó ni tampoco se evitó revictimización. ¿Por qué? Porque si lo mandaron al Ministerio Público, lo mandaron al psicólogo, luego lo mandaron al trabajador social, o lo mandaron. Sí, tiene razón, pero pues, es para la víctima. Entonces yo ahí lo que dije, bueno, ok, está bien, pues hay hay un incumplimiento en cierta forma al protocolo por parte del Ministerio Público, no representa un beneficio para el imputado, sin embargo, sí ordené dar vista a la fiscal en relación a esa circunstancia de por qué no se estaban atendiendo los protocolos, porque eso violentaba los derechos de la víctima. Y entonces no es solamente el hecho de que ya como víctima de un delito, pues eh, tenga una afectación de por sí, sino que ahora también está siendo víctima del Estado. ¿Por qué? Pues porque el Estado, por no tener el programa o por no tener el personal necesario o por no, pues esa es una condición que eventualmente pues está afectándole. Y obviamente pues hay como decir, a ver, Fiscalía, pon atención en esto. Esto es importante. O sea, no es nada más el hecho de que digas voy a cumplir por cumplir. No, cumple, pero cumple de manera bien. Si no tienes psicólogo, pues consigue psicólogos, busca, revisa, lanza convocatorias para que veas para que atiendas esa circunstancia. Entonces no es nada más decir, bueno, pues voy a decir como obviar lo que no hizo la fiscalía con tal de no generar impunidad. Entiendo el sentir, sin embargo, no es nada más conformarse con eso. Es decir, a ver, te la voy a pasar por esta ocasión, pero ojo en esto. No quisiera que se repitiera, ¿no? Y si tristemente, pues a veces la única forma de que la fiscalía ponga atención en ciertas cosas es, pues, a lo mejor dictar una no vinculación a proceso o a lo mejor iniciar algún tipo de procedimiento, pues bueno, ni modo, ¿no? Pero también se trata de que no, de que las condiciones mejoren, pero para todos en general, o sea, en principio para la víctima, qué necesidad. Y obviamente en esa medida, pues también para los imputados, porque cuando se hacen intervenciones adecuadas, la formulación de la imputación, por ejemplo, puede ser adecuada, cumplir con los lineamientos que establece el código para una formulación de imputación adecuada. Entonces, esa es la relevancia que tiene precisamente el tema de la imputación y de que esté eh, desarrollada de manera adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a servir de pauta para todo el proceso. Si desde la imputación vamos mal, pues ese proceso no va a llegar a ningún lado. Y esta parte de la condición de la variación de los hechos, pues digo, como les decía yo, en realidad al día de hoy no hay un criterio que establezca qué pasa en ese caso, cuando hay variación de los hechos. Si se pudiera permitir al Ministerio Público que
retrotraiga la acusación a los hechos de la imputación, o si tendría que generarse de todas maneras aún así el juicio para que sea el tribunal de enjuiciamiento quien determine si hay o no esa variación. En mi opinión, la variación de los hechos genera sobreseimiento en términos del artículo 327, fracción primera del Código Nacional, porque el hecho no ocurrió, al menos no ocurrió como se dijo en la imputación. Y precisamente como eso es lo que va a ser o lo que sería materia del juicio, no tendría razón de ser llevar eso a juicio, porque el resultado va a ser el mismo. Que cuando el juez escuche las pruebas y se pueda observar de las pruebas que el hecho no fue como se imputó, lo va a tener que absolver de todas maneras. Entonces llega a tener el mismo efecto práctico. El sobreseimiento, pues que es una sentencia absolutoria, que igual que si lo lleváramos a juicio iba de todas maneras a culminar en lo mismo, una sentencia absolutoria. ¿Por qué? Porque no se sustenta el hecho de la acusación, al menos en la forma en que se planteó desde la imputación y como consecuencia en la acusación, o como tendría que haberse planteado en la acusación. Porque a lo mejor sí, ya del desahogo de las pruebas puede obtenerse otros datos, otros elementos, pero no los de los hechos planteados. Entonces, para mí, genera el sobreseimiento y esa es la importancia de que esté bien hecha la imputación. ¿Sale? Por aquí nos dicen en el chat, sentenciar sin pruebas es ilegal y viola principios constitucionales y convencionales, resultando en la anulación de la sentencia. El sistema de justicia penal exige convicción de culpabilidad basada en hechos probados. En principios, un juez no puede condenar sin evidencia o con insuficiencia probatoria. Creo que hay que ser muy cuidadosos. El MP tiene un ejército de peritos y policías a su disposición. Sí, entiendo el punto y es correcto. Sin embargo, bueno, a lo que voy no es que pasemos por alto las deficiencias que tenga el Ministerio Público, no. Más bien, de alguna manera también a lo mejor no tenerlo todo como a rajatabla, ¿no? O sea, como por ejemplo esta parte de la insuficiencia probatoria. Bueno, desde luego que puede haber insuficiencia probatoria, pero también a lo mejor no necesariamente que la insuficiencia probatoria a consideración del juez sea en efecto una insuficiencia. ¿A qué me refiero? O sea, una cosa es que a lo mejor tenga yo el dicho de una víctima corroborado con el de un policía y que por eso diga, como es lo único que hay insuficiencia probatoria. No, porque no es por cantidad, sino por calidad. Si yo digo el dicho de la víctima con el del policía, que es lo único que hay, son dichos de calidad a mi consideración como juez, o sea, aunque sean nada más esos dos, pueden fundar una sentencia condenatoria. Obviamente porque ahí es un poquito de criterio también. Cuando es evidente que no hay pruebas, bueno, pues sí, ni modo, pues absolución. Al final del día yo no estoy como juez para dar contentillo a la defensa o al Ministerio Público. Yo estoy como juez para determinar si es o no es, así de simple. Claro que hay muchos, dicen muchos MPs con toga, hay muchos defensores que también, o asesores que también, según la feria,
es como les va. Es decir, cuando están de asesores jurídicos, sí, no, pues que no importa, que el juez condene, que aunque el Ministerio Público lo haya hecho terrible, pues que condene, sí. Ah, pero cuando estamos del otro lado como defensa, no, es que no puede pasar, inadvertido, el Ministerio Público hizo cochinadas, sí, claro, bueno, pero también hay que ser congruentes, ¿no? O sea, si yo digo, oye, el Ministerio Público hizo cochinadas y me tocó estar de asesor, pues como asesor, pues tendría también que tener esa probidad, ¿no? Decir, bueno, pues sabes que, pues la neta, pues sí, el Ministerio Público se pasó y, pues, o sea, también entiendo la posición del juez, ¿no? Si lo absolvió. Y a lo mejor ahí no es que yo se la tendría que hacer necesariamente de emoción al juez, ¿no? Al contrario, quien se la tendría que hacer de emoción es al Ministerio Público, porque es el que hizo cochinadas, ¿no? Pero no jugar como al doble cara, ¿no? O sea, cuando me conviene, sí, que el Ministerio Público, aunque haga cochinadas, no importa. Ah, pero cuando no me conviene, que el Ministerio Público pues hizo cochinadas, entonces ahora sí. Yo creo que hay que también ser congruentes en ese sentido, ¿no? Y de alguna manera no estoy diciendo que, o sea, tú como asesor digas, pues sí, el Ministerio Público hizo cochinadas, juez, absuélvelo. No, evidentemente me refiero a que tú desde la posición como asesor, pues precisamente evites que pase eso. Y si estando como asesor pasó eso, pues entonces también luego no te puedes ir a la yugular del juez, ¿no? Decir, es que juez corrupto, que ya lo absolvió, ¿cómo es posible? Pues no, o sea, también hay que ser probos en ese sentido, ¿no? Ya digo, la verdad, pues sí, el juez, a lo mejor no nos gustó la resolución, pero bueno, pues, o sea, en sentido estricto mal no está, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces en los medios, que en realidad al que queman es al juez, cuando a veces el juez pues, no tiene pues la principal culpa, ¿no? O sea, realmente si el Ministerio Público no trabajó bien, pues también qué puede hacer el juez, ¿no? Porque entonces pasa lo que dice aquí el compañero. Bueno, pero para quedar bien con los medios lo voy a condenar aunque no haya pruebas. Pues sí, pero al final de cuentas siempre le cargas el muerto al juez. Y muchas veces el juez no necesariamente es el que tiene la culpa. Y no puedo desconocer que a veces nos equivocamos, también somos seres humanos, que a veces también pues se nos va, pero, o sea, hay que darle la responsabilidad a cada quien en la medida en que la tenga, ¿no? Si la verdad el Ministerio Público no tiene pruebas y el juez absolvió, ¿de quién fue la culpa? Pues del Ministerio Público. Y en esa medida ir contra el Ministerio Público. Que si el juez se equivocó, no consideró o se le fue la onda, bueno, pues ahí sí, ni modo. Pues como juez, pues ahora sí, asume tu responsabilidad. Si se te fue la onda o no lo consideraste, ni modo, ¿no? Lo que digo es que al final del día, um, o sea, que no nada más veamos el trabajo que hace el juez. Una parte es el trabajo del juez, pero también es importante el trabajo que hace particularmente el Ministerio Público, ¿no? Como aquí dice, ¿tiene un ejército de peritos o de policías? Sí, sí, pero en muchas ocasiones no trabajan bien o por la cuestión de a lo mejor la limitación que puede haber en ciertos recursos, pues también puede generar esa situación, ¿no? O sea, por ejemplo,
hace no mucho tiempo, me tocó ir a capacitar a policías y les hablamos del tema de cadena de custodia, preservación, etcétera. Y decía, pues es que ni siquiera, o sea, nos dan el kit de primer respondiente que trae, entre otras cosas, los guantecitos, las bolsas para empaquetar o embalar, etcétera, etcétera, ¿no? Dicen, pues nomás nos dan una, ya si necesitamos, ya no nos dan, ¿qué es lo que hay, no? Pues sí, también dices, hijo, pues también pobre policía, ¿no? O sea, ¿qué tanto le puedo exigir o echarle bronca al policía si pues también no le dan los insumos para trabajar, ¿no? Y, y, y a lo mejor sí dices, pues es que también es responsabilidad del Estado. Sí, pero es precisamente ahí donde se tendría que empujar. O sea, sí, a lo mejor si tú quieres, haz la democión al policía, pero también a quien está detrás de, oye, si la administración no le da los insumos para trabajar, pues también cómo quieres que trabaje. Ni modo que digas, policía saca de tu bolsa y compra lo que necesites para tu trabajo. A veces con lo que uno gana es apenas para vivir, ¿no? Como para estar sacando de la bolsa de uno y estar comprando los insumos que se requieren, etcétera, ¿no? Y esa es la parte que de repente también no consideramos, que detrás de hay algo más, como en este caso la administración. Y si quien está administrando no genera los recursos o las condiciones económicas para que haya, entonces, ¿de qué lado tendrías que empujar? ¿Del lado del policía o más bien del lado de arriba? ¿Qué están haciendo con el dinero de los impuestos? ¿Qué están haciendo con el dinero lo están regalando? Bueno, está bien, si lo quieren regalar, pues está bien, pero también hay cosas que atender. Entonces, creo que en ese sentido también hay que ser críticos, no solamente ver, digamos, a lo que está frente a mis ojos nada más. Que sí, el que está frente a mis ojos pues, es el juez. Pues corrupto, ya se vendió, ya le dieron lana, por eso lo absolvió. O al revés, ¿no? Por eso lo condenó, porque aunque no hay pruebas, seguramente ya. O es un juez, o es un ministerio público con toga. Hay de repente muchas cuestiones que considerar, pero bueno, es libre el comentario y bueno, en realidad yo lo digo porque también se tiene que considerar ese tipo de cuestiones, ¿no? No es nada más decir, toda la culpa la tiene el juez. En ocasiones sí, en ocasiones no. Y entonces también hay que voltear a ver al de al lado, ¿no? Porque a veces el juez es el que menos culpa tiene. Pero bueno, al final de cuentas asumimos parte de esa responsabilidad cuando decidimos ser servidores públicos y bueno, de alguna manera jueces también, ¿no? Pero bueno, y en este caso entonces, bueno, ya establecido el tema de la imputación, la siguiente cuestión sería declarar el imputado o no sobre la imputación. Miren, yo les diría, eh, en la experiencia que tenemos, les diría, es factible que declare siempre y cuando haya pruebas que sustenten lo que va a declarar. Si no hay pruebas, si no hay datos de prueba que demuestren lo que va a declarar, mejor que ni declare, porque a veces lejos de ayudarle, le perjudica. Entonces,
Yo creo que de eso depende si declara o no, de si hay pruebas para demostrar lo que declara. ¿Por qué? Porque de alguna manera el hecho de que haya pruebas que demuestren lo que declara, pues va a permitirle al juez, con la declaración del imputado, hilar las demás pruebas que haya. Porque a veces si nada más, si decimos no declare el imputado y tenemos pruebas, pues a veces, a menos que la prueba sea contundente, no se puede entender o interpretar de otra forma. Pero si no es una prueba tan contundente, pues a lo mejor ahí puede quedar la duda en el juez, si lo que se está diciendo es así o no. ¿A qué me refiero? Es un poquito jugar como lo hace el Ministerio Público. El Ministerio Público nos dice, a ver, tengo la declaración de la víctima como primigenia. ¿Y qué tengo que hacer? Pues corroborar la declaración de la víctima para que se pruebe el hecho y la participación del imputado. ¿Cómo? Pues tengo el dicho de un policía, tengo el dictamen en evaluación, tengo el dictamen de criminalística, tengo psicología, tengo policía de investigación, tengo videos, pues ya, está aprobado. En el caso de la defensa, tendría que ser en esa misma perspectiva. Tengo el dicho de mi imputado que me va a decir cómo realmente ocurrieron los hechos o qué fue lo que ocurrió. Y si tengo forma de corroborarlo, pues la voy a concatenar pues, con una pericial o con un video o con una documental o yo qué sé, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena que declare el imputado cuando hay pruebas que avalan lo que va a declarar. Si no hay pruebas, mejor ni lo suban a declarar, porque luego a veces, lejos de ayudarles, como les digo, les perjudica. Ahora sí que nomás, como dice coloquialmente, se suben a regar el tepache, porque en lugar de ayudar, perjudica, ¿no? Y bueno, de todas maneras, hay que recordar que el imputado puede realizar manifestaciones en cualquier momento. Entonces, a lo mejor si no estoy muy seguro de que declare en ese momento, pues a lo mejor pudiera ver si puedo solicitar la ampliación del plazo constitucional y a lo mejor en la ampliación del plazo constitucional pedir que se le realice, que realice declaración o que realice manifestaciones en la duplicidad. Ya una vez que a lo mejor vi con el tiempo necesario si hay pruebas o no hay pruebas que pudieran avalar lo que se establece. Si definitivamente no va a generar una versión alternativa de los hechos y nada más las pruebas que tengo van a ser para confrontar lo que se señaló por parte de la víctima, pues entonces tampoco convendrían que los hubiéramos a declarar, porque en realidad pues lo que diga no necesariamente va a demostrarse, sino más bien lo que voy a hacer es confrontar la información que da la víctima, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si es un video de una cámara y en el video se ve una cosa que no, o se ve una cosa totalmente diferente a la que dijo la víctima, pues ya simplemente con la existencia del video y su descripción va a ser más que suficiente para contravertir la versión de la víctima, sin que necesariamente el imputado declare. Pero a lo mejor si yo quiero demostrar una cuestión alternativa, por ejemplo, una legítima defensa, pues a lo mejor hay un video donde se ve que quien agredió primero fue la víctima y que el imputado respondió. Pues a lo mejor ahí sí conviene que declare que él actuó, que sí le pegó a lo mejor, sí hizo lo que dicen, pero fue en legítima defensa. No, en efecto sí le pegué, pero porque él me pegó primero a mí. Y tengo el video donde se ve que en efecto la víctima le pegó primero, legítima defensa. Pues ahí sí conviene que declare. Pero si solamente voy a controvertir la declaración de la víctima o de los policías en relación a la detención, por ejemplo, pues ahí a lo mejor no conviene tanto que declare,
simplemente con presentar o exhibir los datos de prueba o los medios de prueba con los que cuente para demostrar que no fue como se dijo, pues más que suficiente sin que declare el imputado. Pues creo que de eso depende o debería depender la decisión de si lo declaro o no, ¿no? Pues creo que ya sería todo, ¿no? Pues ya son las 11, vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente sesión hablamos acerca de la vinculación a proceso. Vemos si hay alguna otra cuestión por ahí. Y ya estaríamos casi, sería, según yo, una sesión adicional para tocar el tema de la investigación complementaria y con eso estaríamos dando por cerrada nuestro, pues, nuestro curso de todo sobre la etapa de investigación, ¿no? Para que lo vayan considerando, ¿sale? Bueno, Gracias, pues, Matt. bueno, pues de antemano muchas gracias a todos, salvo que alguien tenga alguna duda, lo dejamos hasta aquí y pues esperemos verlos por aquí el próximo jueves y de antemano pues muchas gracias a todos por su paciencia y que tengan excelente noche. Excelente noche, Igualmente. gracias. Gracias a todos, maestro. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches.